Bueno, vamos a dar un minuto que nos habiliten aquí la imagen del panel. ¿Estamos listos? Estamos listos para dar inicio a nuestro panel, que vamos a hablar sobre Bogotá inteligente, Bogotá territorio y también la conexión con Cundinamarca como ciudad-región. Y vamos a arrancar con, yo tomé una nota de algunas preguntas a nuestros invitados y quisiera arrancar con la señora consejera de TIC de Bogotá. Con una primera pregunta, ¿cuáles han sido los retos y avances del programa Bogotá Digital? Ahora lo mencionabas, que surgió una iniciativa que se llama Bogotá Digital. ¿Por qué? Bogotá Capital Digital. Bogotá Capital Digital. Repeat after me. Perfecto. Bogotá Capital Digital. Perfecto, hay que decirlo completo y me lo aprenderé. Entonces, ¿pero por qué surge? ¿Cuáles han sido los retos y hacia dónde va esta iniciativa? Vale, Omar, pues de nuevo buenos días. Gracias por quedarse aquí a escucharnos en el panel. Voy a hacer como un poquito de contexto, pues Bogotá es una ciudad líder en temas de conectividad, por supuesto, por su importancia como capital, por la cantidad de industria que hay aquí, lo que genera en el PIB, pues también la institucionalidad, por supuesto. Pero veníamos con un marco de Bogotá como territorio inteligente, tenemos un documento COMPES que nos da como unos lineamientos a 10 años. Yo llegué en septiembre a la consejería TIC, desafortunadamente no pude llegar desde el principio de la administración, entonces eso pues me generó un cierto rezago con las cosas que había que hacer urgentemente, sobre todo en 3 pilares fundamentales, en los temas de ciberseguridad. El 27 de diciembre del año pasado logramos expedir el decreto 472 que establece las políticas de seguridad digital y este año muy rápidamente nos estamos poniendo al día en el relevamiento de necesidades de las 62 entidades del distrito en temas de ciber. Afortunadamente contamos con el apoyo del BID, que nos está acompañando en el modelo del CECIR distrital, de ese equipo de atención a emergencias cibernéticas. Lo estamos trabajando con el BID y de la mano con Sintel, que es un centro de investigación que lleva más de 25 años en Colombia. Estamos trabajando el modelo del SOC distrital. Entonces, uno de los retos y de las estrategias más importantes que quería compartirles con ustedes, esos son los temas en ciberseguridad, pero esto no es solamente lineamientos y papeles y estándares internacionales en los que ponernos al día, sino el reto más importante es la capacitación de los funcionarios, que sepamos los peligros que tenemos de la importancia del manejo de los datos de los ciudadanos. Eso es muy importante, pero también de la concientización de los ciudadanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo alianzas con la industria para poder tener contenidos certificados en temas de ciber, que muy pronto estarán en el portal Bogotá Capital Digital. Y no me quiero extender mucho, sino decir el otro reto es infraestructura. Es arquitectura de datos, arquitectura pública digital. Bogotá no tenía bien desarrollada su arquitectura. Estamos trabajando en eso de la mano del Banco Mundial, que nos está apoyando para generar lineamientos en arquitectura pública digital, porque claro, tenemos herramientas como Chatico, como Candelaria, que mencionaba ahorita el director del IDT, pero eso es como ir haciendo las habitaciones del hotel sin haberlo construido. Entonces tenemos que trabajar muy duro en la infraestructura, lo estamos haciendo y pues lo que nunca podemos perder de vista es seguir conectando a los hogares, a las MIPYMES, y esto lo estamos haciendo de la mano de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Si quieres, en otra pregunta, ahí hablo de las estrategias de internet social y otras estrategias que estamos llevando a cabo de la mano de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá para seguir construyendo una capital, una Bogotá capital digital.
Listo, aprendí la lección, Bogotá, capital digital. Quería preguntarle, Nelson, digamos un primer abordaje sobre cómo, desde la misionalidad de la CAR, que uno siempre la ve como una entidad ambiental, pero la tecnología, ¿cómo impacta para lograr esto, esta misionalidad? Perfecto. Pues gracias por esa pregunta porque a veces se piensa que la corporación hace mucho en sitio, mucho en campo, pero sin tener como bases fuertes y en este caso bases de sostenibilidad, porque realmente nosotros lo que realizamos es generar entornos sostenibles. Y ese es el concepto fundamental de las ciudades y territorios inteligentes. Y en ese sentido, pues la CAR está volcada en todo un proceso de transformación digital, entendiendo la transformación digital como esos escenarios que me permiten generar la gobernanza, ¿sí? Y generar esos aspectos fundamentales dentro de lo que corresponde a poder articular los procesos institucionales y los procesos institucionales misionales específicamente en torno a fortalecer y a monitorear y a generar una dinámica con base en datos. Y básicamente aquí nosotros tenemos muchas líneas. Dentro de ellas, pues nosotros trabajamos y estamos trabajando fuertemente bajo la adaptación e incorporación de tecnologías geoespaciales, aplicar la geoanalítica. Esto nos permite captar y capturar y generar una recopilación de datos que obviamente tienen que ser objetos de depuración y de modelación, de tal manera que nos permitan tomar decisiones asertivas frente a lo que se va presentando en el territorio, en este caso de la jurisdicción CAR Cundinamarca. Y en ello pues nosotros encontramos muchos ejemplos. Tenemos tecnologías geoespaciales donde se toman imágenes satelitales, la tecnología es costosa y toca aprovecharla, toca optimizar esos recursos y podemos determinar claramente cuál es la transformación de los entornos ambientales en el territorio. Podemos medir con sensórica el comportamiento del cambio climático, el comportamiento de los recursos naturales, de la fauna, la flora, cómo ha sido el incremento o cómo se ha afectado o cómo ha impactado el tema de la fauna y la flora en los diferentes territorios. Entonces, en ese sentido, pues lo que nosotros estamos haciendo es incorporando tecnologías, pero bajo un escenario integral, es decir, no es la tecnología por sí sola, es integrándola a los procesos, a las necesidades y por supuesto nosotros estamos volcados a generar escenarios de captura de información para tomar las necesidades y pues de esa misma manera poder generar bienestar a la población y no solamente la población humana, la fauna y la flora y los recursos naturales. Gracias, Nelson. Importante esa visión. Directora, acá hay un proyecto importante, la doctora María Piedad Baiten, directora de competitividad de la Secretaría de Desarrollo, y vienen avanzando, que deseamos tener como el panorama de este centro de innovación que tiene Bogotá y que tiene ese potencial pues, para convertirse como un laboratorio, como un apoyo al emprendimiento, al desarrollo de capacidades en Bogotá, sino da un panorama hacia dónde va y dónde vamos en este momento. Claro que sí. El proyecto es el Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá. Es un proyecto público-privado en el cual lleva trabajando tanto la administración distrital como unos socios estratégicos desde hace algunos años. El año pasado ya se materializó y se cerró el proyecto en su etapa de prefactibilidad, en la cual se empieza con el primer hito, que es la construcción del edificio sede del campus. Esto es un proyecto que va a quedar detrás de donde queda Corferias. Es un proyecto de 247 hectáreas que puede que por el nombre uno piense como solamente va a ser este edificio o las fases que vienen van a ser otros 2 edificios al servicio solamente de los empresarios, pero es un proyecto también de ciudad, es un proyecto de renovación urbana, el cual hay unos estimados en el cual la valoración
de las zonas aledañas al proyecto va a ser entre 5 y 18%, del cual el 60% va a ser atribuible a este proyecto. Entonces, cuando pensamos en este proyecto, no solamente estamos haciéndolo hacia adentro del edificio, qué es lo que puede estar allí instalado, sino esta visión de renovación urbana. Ahora, hacia adentro del edificio, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Y es una mirada desde, y quiero volver a retomar estos, ¿cuáles son esos retos de ciudad? Tenemos retos en materia de salud, en materia de movilidad, en materia de logística, seguridad, los cuales muchos emprendimientos nos pueden ayudar a atender. Pero también este campus espera prestarle servicios a los empresarios, servicios a las empresas que ya están consolidadas, para que puedan resolver sus retos de transformación digital, porque justamente esto es una de las cosas que nosotros vemos que son más necesarias en las empresas. Hay una cantidad de planes de transformación digital de las empresas, pero muchos de estos planes no son exitosos, muchos de estos planes no atienden finalmente la necesidad por los cuales se creó. Hay una cantidad de herramientas también en adopción de tecnologías, en inteligencia artificial, que no están resolviendo las necesidades por las cuales fueron creadas o implantadas pues, al interior de las empresas. ¿Qué buscamos nosotros con este campus? Atender estos retos de ciudad, que hayan unas empresas también anclas allí instaladas que nos permitan a nosotros dinamizar el ecosistema, que permita generar empleo. También hay unas proyecciones de este proyecto en relación con los empleos directos e indirectos que puede crear, son un poco más de 15.000. La construcción también del edificio, no más de este primer edificio sede, está estimada en aportar el 0.2% del PIB, que suena poco, pero es solamente un edificio. Y además de esta parte de infraestructura, nosotros, ¿qué estamos pensando? Desde la administración distrital y con los socios del proyecto, estamos elaborando unos pilotos para saber cuál es este modelo de servicios de lo que va a haber allá. Entonces estamos en el diseño, la implementación, vamos a también evaluar estos modelos y finalmente también tenemos que diseñar toda una estrategia de gobernanza alrededor de este campus que pretende brindar servicios a los empresarios y a la ciudad. Muchas gracias, directora. Bueno, vamos a hacer una pregunta un poco para compartir la visión de los tres. Articuladora, quería con la consejera TIC de Bogotá, mencionaba ya algunas entidades que están articulando como la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como entender cuál es la visión de esa articulación y cuál es la visión de ciudad-región, cómo estás viendo esas posibilidades de Bogotá-región. Sí, de acuerdo, Omar, gracias. Es muy importante entender que esta estrategia de Bogotá Capital Digital, digamos, estamos coordinándola desde la consejería como una parte misional, pero esto no podría ser una realidad sin el aporte de todas las demás secretarías. O sea, la interoperabilidad es clave, es un elemento clave y es en lo que estamos trabajando mucho, en entendernos en cómo estamos en los datos y cómo usamos esos datos de manera eficiente para tomar decisiones mejores para el ciudadano. Entonces, en este marco de la interoperabilidad, del apoyo entre las secretarías, también es muy importante entender el ecosistema distrital, las funcionalidades de Atenea como la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación con la que estamos trabajando muy de la mano y que está llenando muchos espacios que están quedando en el tema de la educación media y superior y en la generación de ciencia. En eso Atenea, pues los invito a los que no la conozcan a profundizar en ese trabajo tan importante que está haciendo Atenea. Por supuesto, Ágata, como la agencia de analítica de datos, que está dando un vuelco completo hacia los temas de GovTech, hacia los temas de generar valor a la ciudad. Entonces, ahí está, digamos que un ecosistema muy importante con Ágata, con Atenea,
con Sintel, como digo, con los centros de investigación, con la academia. Por ejemplo, yo estoy en este momento haciendo llamado a 17 universidades para Capstone, que es para que estudiantes de las maestrías entiendan nuestros problemas de ciudad, parte de nuestra estrategia y generen sus trabajos en ciencia e investigación, o sea, todo el ecosistema. Y con la región metropolitana, por ejemplo, estamos trabajando en el gemelo digital, más de 25 entidades del distrito, entre ellas las empresas de servicios públicos, estamos trabajando en el gemelo digital de la ciudad, entendiéndolo como un uso eficiente del espacio público, y en eso estamos de la mano con el doctor Lota, entendiéndonos en los datos. Creo que oportunidades como estas que nos das de este evento es para tener como entender más las necesidades, por ejemplo, del secretario TIC de Cundinamarca, que sentía ahí que nos mandó como un… pero está bien, porque de eso se trata, que nos conversemos, que la parte ambiental estuvo mencionada en todo el panel inicial, o sea, es un tema que no podemos olvidar. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el proyecto de Bogotá Rural Conectada, que implica hacer una red de IoT en nuestros cerros orientales, en las localidades que tienen ruralidad, porque le hemos dado tradicionalmente la espalda. Nosotros hoy sabemos que hay un incendio porque vemos humo, no porque un sensor nos avisa que hay un tema de temperatura que tenemos que atender. Entonces hay muchísimas cosas en que la tecnología nos puede ayudar en los temas de movilidad, de estar mucho más conectados con Soacha, con Cajicá, con Chía. Esas son cosas que tenemos que trabajar, pero también primero hay que organizar la casa. Esa es un poco como la visión que tengo, entendiéndonos en la realidad, pero también organizando la casa. Gracias, consejera TIC de Bogotá, Diana Celis. Doctor Nelson, también un poco desde este lado, la pregunta es eso, hacia la articulación. Estamos ahorita, como decía, recibiendo también de pronto retos o inconformidades. ¿Cómo lograr esos espacios? Pero ¿cuál es la visión de ustedes con Bogotá? Obviamente desde la misión, me encantó lo que destacó la consejera respecto a la preponderancia del tema de sostenibilidad y ambiental, que a veces, eso es una discusión que seguramente la tendremos acá, de la modernización del concepto de la Smart City, de tener en cuenta pues obviamente esta visión de sostenibilidad realmente. Bueno, muy bien. Sí, pues desde la corporación somos conscientes, y lo mencionaba hace un instante en la primera intervención, el tema de interoperabilidad es fundamental, es optimizar recursos, es aplicar el concepto de economía, es aprovechar los recursos escasos, la tecnología es costosa. Y en ese sentido nosotros estamos promoviendo, estamos propendiendo por generar, digamos, como autoridad ambiental, pues nosotros somos los que suministramos de cierta manera los recursos hídricos, somos los que generamos espacios para la conservación de la seguridad alimentaria de las ciudades, propendemos por ello. Hacemos que todos estos recursos naturales generen un equilibrio, y en ese sentido pues nos estamos articulando pues obviamente con Cundinamarca y con Bogotá en esfuerzos diversos. Estamos trabajando también, por ejemplo, en la adquisición de predios. Este tema es muy importante y ya se ha mencionado bastante en los medios y se ha mencionado bastante en esa articulación que debemos tener con Bogotá y con Cundinamarca, en el entendido de poder tener esas reservas ambientales de una manera custodiada, controlada, que no se desborde el crecimiento urbanístico de manera desaforada. Como dice nuestro director, bueno es crecer sí, pero no así. Es decir, tenemos que crecer de manera regulada, de manera adecuada, generar equilibrios con los ecosistemas y con el medio ambiente, de tal manera que nosotros aprovechemos esos recursos y podamos, en esa misma línea, poder beneficiar, por supuesto, a la ciudadanía en ese sentido. Para redondear la idea, pues nosotros tenemos la adquisición de predios, Reserva Forestal Tomás Van der Ham, en los cerros orientales también. También tenemos servicios ambientales en crear arborización
Eso es importante, nosotros generar tenemos muchos proyectos, queremos tener 5 millones de árboles en toda la jurisdicción CAR que faciliten el tema y que generen ese equilibrio que les mencionaba hace un instante. Con la Secretaría Distrital de Ambiente también hemos trabajado temas importantes. Pertenecemos a las mesas ambientales de la región y en sí pues hemos trabajado fuertemente en muchos proyectos, incluso teniendo como base datos e información de proyectos y de programas que se han elaborado con universidades como la Universidad Nacional, donde tenemos indicadores de cómo han sido los efectos del cambio climático y cómo impacta eso en las ciudades. Gracias, Nelson. Bueno, entonces vamos a cerrar también con la pregunta a la directora, María Piedad, sobre articuladora, pero me gustaría una lupa corta sobre una infraestructura muy importante que nos ayuda a todos, que es el Aeropuerto El Dorado. Sabemos que es ha tenido, pues se ha destacado como una infraestructura sostenible, pero quisiera eso, primero pues acercarnos a esta visión de articulación y nos hables un poco sobre el aeropuerto, cómo esta infraestructura es tan importante para nuestra región. Vale, gracias. Bueno, el aeropuerto es una joya de esta ciudad, es un activo estratégico que tenemos, es algo que nos permite a nosotros posicionarnos como la primera ciudad en Latinoamérica con mayor tráfico de pasajeros recientemente. Hace ya por algunos años la que más mueve transporte de carga y esto hace que hayan unas necesidades de infraestructura alrededor de este aeropuerto, ¿no? El tema de logística, el tema de distribución y por eso para esta administración este proyecto es estratégico y se ha denominado recientemente, el alcalde lo lanzó, Bogotá Ciudad Aeropuerto. ¿Qué queremos nosotros con esto? Desde la ciudad esto es una iniciativa que está liderada por la Secretaría Distrital de Planeación, pero somos muchas entidades las que hacemos parte porque se necesita una integración para desarrollar no solamente el aeropuerto, que sabemos pues digamos es una concesión desde el gobierno nacional, pero lo que hay alrededor. Entonces necesitamos la participación de la Secretaría Distrital de Hábitat, de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Movilidad, estamos nosotros, Planeación quien lo lidera, otras entidades como el Instituto Distrital de Turismo, Renovo. ¿Y qué queremos nosotros, al menos desde la visión, desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico? Fortalecer toda la competitividad que hay alrededor del aeropuerto. ¿Qué estamos pensando para hacerlo? Es un trabajo en 3 frentes. Primero, en un componente empresarial. Sabemos que esa misma característica y esa fortaleza en movimiento de carga de pasajeros, que además está muy cerca, estamos a menos de 5 horas en promedio de cualquier ciudad importante de Latinoamérica, pues hace que haya mucho interés de muchas empresas grandes e internacionales de consolidarse alrededor del aeropuerto. Es por eso que la primera estrategia de este componente empresarial está relacionada con la atracción de inversión extranjera directa. Y para ello, en el marco de la Comisión Intersectorial Bogotá Ciudad Aeropuerto, en un trabajo también coordinado con la Secretaría de Hacienda, Investing Bogotá y nosotros, estamos trabajando en una propuesta de beneficios tributarios justamente para que haya mayores incentivos para que las empresas se localicen allí. De la propuesta de beneficios tributarios, la más agresiva está relacionada con las empresas que se quieran ubicar en los alrededores del aeropuerto. La segunda es un componente de revisión de qué empresas hay, de una relocalización en el sentido de poner las empresas que más necesiten estar cercas al aeropuerto por sus componentes de distribución y logística, pues justamente en los alrededores. Y el tercero es un componente de fortalecimiento empresarial que este año desde la Secretaría, previo a una revisión ya de empresas que tienen un potencial de encadenarse con el aeropuerto, puedan recibir un fortalecimiento en lo que se requiera para poder integrarse a ello, ¿no? Entonces aquí de nuevo el componente de logística, el componente de distribución, revisión, comercio electrónico transfronterizo va a ser sujeto de este fortalecimiento.
El segundo está relacionado con el capital humano, y es que tener un aeropuerto de estas características requiere también que las personas que trabajan allí o quieren integrarse a esto también tengan unas competencias específicas, unas certificaciones especializadas, el esfuerzo que estamos haciendo desde el distrito para poder atraer un taller de reparación de motores, un centro de operación y mantenimiento también requiere que las personas tengan una formación muy específica en mantenimientos de naves, de motores, de aviones, distribución también especializada, y ese es ese componente de fortalecimiento del talento humano. Y el tercero está relacionado con toda la gobernanza alrededor de ello. Entonces, tenemos esta comisión intersectorial de Bogotá Ciudad Aeropuerto que tiene estas entidades que las mencioné ahorita, con Invest in Bogotá, adicional. Está también Invest in Bogotá, en la que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo vamos a abordar todas estas prioridades, unas desde el componente empresarial, que es el que pues le corresponde a esta cartera, pero también desde el de hábitat, de movilidad, de vivienda. Todo esto tiene que ser allí concertado, y ese es el último, digamos, componente que tiene este trabajo. Quiero cerrar diciendo que es un proyecto estratégico. Muchas de estas soluciones que nosotros tenemos que se necesitan para poder tener empresas, para poder tener unas actividades de logística especializadas al interior de la ciudad, pero también hacia afuera, porque es que el aeropuerto llega como un punto de conexión, pero de aquí se van a otras ciudades, requiere también del uso de nuevas soluciones tecnológicas que pueden brindar y hacer que todo esto que nosotros estamos pensando alrededor de un fortalecimiento del entorno competitivo del aeropuerto, pues pueda hacerse de una manera mucho más ágil, rápida y económica. Gracias, directora. Bueno, quisiera pedir un aplauso para nuestros panelistas. Una visión muy importante de la articulación, de la importancia de las infraestructuras y de la importancia también de la sostenibilidad. Muchas gracias. Los invitamos a la foto del panel.